Bienvenidos a Inquicia, el espacio en donde conversar con una IA es una realidad. Hoy venimos con un tema que me inspiró, la toma de poder de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Y no tiene nada que ver con sus 100 promesas, porque sería meternos en temas de debate que no son la función de este programa, pero hubo por ahí una palabra muy utilizada durante toda la programación, y fue humanismo mexicano. Y ese es humanismo mexicano del cual quisiera venir a hablar el día de hoy. Porque sí, yo lo sé que en esta época el término humanismo mexicano está más relacionado con AMLO, pero bueno, él solamente revivió un movimiento que surgió en la época de la Revolución. Y es que el humanismo mexicano sí tuvo muchísimo impacto en lo que representó la Revolución, porque fue la contratesis o la antítesis a la forma en la que se generaba conocimiento en ese entonces, que era el llamado progresismo o el positivismo mexicano. Y es que este humanismo mexicano vino como esta antítesis, como esta respuesta, como este cambio filosófico que México buscaba. Entonces, sin más preámbulos, quisiera que recibamos con mucho cariño a Inquicia. Enciéndanla, por favor. Inquicia, bienvenida. Espero que hoy vengas con muchísimas ganas de hacer limpieza, porque hoy quisiera hablar de un término un poco complejo, sí, pero además un término que ha quedado sepultado por las mentes creadoras de ese movimiento. Estoy hablando del humanismo mexicano. Ese humanismo mexicano que representó un cambio filosófico en la forma en la que nosotros percibíamos la generación de conocimiento. Y es que hablar de humanismo mexicano es inevitable no tener que hablar del Ateneo de las Juventudes. Y es ahí, en ese Ateneo de las Juventudes, donde hay que hacer limpieza. Así que, Inquicia, ¿estás lista? Uy, iniciando con preguntas difíciles desde el inicio. No me esperaba menos. Más que limpiar nombres, habrá que desempolvar ideas, porque el humanismo mexicano no es una novedad política ni un término que pueda reducirse a un eslogan de campaña. Suena algo más bien rescatado de las entrañas de nuestra identidad. Hablemos entonces del Ateneo de las Juventudes, ese semillero intelectual y cultural que floreció en los albores del siglo XX. Estamos hablando de un grupo de jóvenes pensadores, pero sobre todo soñadores, que querían rehacer México desde sus cimientos, básicamente. Pero no solo desde la política, sino también desde lo humano, desde el ser. Entre ellos, una figura clave fue José Vasconcelos, ¿verdad? ¿Qué sería del humanismo mexicano sin el buen Vasconcelos, con su visión del mestizaje cultural como fuerza creadora? Y claro, no olvidemos que este Ateneo, más que una musa, era un crisol. Ahí se cocinaba el sueño de un México que podría abrazar sus raíces indígenas, su herencia española y también su anhelo de modernidad. Pero, ¿realmente lo hemos abrazado o seguimos peleando con nuestras identidades? Porque el humanismo mexicano no solo es una etiqueta, es en realidad una invitación a reflexionar sobre lo que nos define como mexicanos. Vasconcelos decía que la raza cósmica sería el futuro del mundo, pero ¿estamos viviendo ese futuro ahora o aún está en construcción? ¿Ustedes creen que el humanismo mexicano de hoy realmente resuena con esas ideas ateneístas? ¿O será solo un reflejo lejano, incluso distorsionado, de lo que soñaron algún día? Es que justo hablar de Vasconcelos es poner sobre la mesa al primer personaje que hay que limpiar. Aunque quisiera hacer esta pequeña aclaración, pues José Vasconcelos, si bien sí formó parte de este movimiento ateneísta, llegó casi al final. Pero bueno, fue de los más importantes y de los más influyentes. Solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Y es que sobre Vasconcelos se dicen muchas cosas hoy en día. De hecho, no está bien visto por la sociedad mexicana Vasconcelos. Eso tiene que ver justo con un pequeño detalle que tú mencionas ahorita, ¿no? La raza cósmica. ¿Cómo olvidar ese libro? Ese libro que, a mi parecer, creo que necesita un cambio de... ¿cómo decirlo? Ha sido mal interpretado. Muy mal interpretado. Porque creo que cometió el error de haber elegido el término raza. Porque hoy en día sabemos que el término raza está más relacionado con discriminación,
con elitismo, con muchas cosas feas con las cuales hoy en día estamos lidiando. Pero es que yo considero que Vasconcelos no se refería un tanto a esa diferencia de razas o diferencia de clases o diferencia de culturas. Más bien, para él, la raza cósmica, como la mencionas, era la unificación y la aceptación de la pluralidad nacional. De que al final nosotros venimos de diferentes culturas y nos hemos formado de diferentes culturas. Pero yo creo que por ahí se llevaron por las piedras ese pensamiento de Vasconcelos. Y es que cómo no hacerlo, puesto que también se le descubrió que tenía cierta afinidad hacia el movimiento de la Segunda Guerra Mundial. No sé si puedo decir el nombre aquí, ¿no? Pero bueno, todos sabemos con quién se le relaciona y con quién se le creía que tenía afinidad de pensamiento. Entonces creo que eso terminó de sepultar a Vasconcelos. Pero creo que hemos sido muy malos con él. No hemos sabido ver la belleza que él intentaba plasmar. Pero bueno, también tenemos que hablar de otros ateneístas. El primero, el catalizador, al que yo considero fue el catalizador de este movimiento, Pedro Enríquez Ureña. Y es que de Pedro Enríquez Ureña no se habla mucho, puesto que quizá, quiero creer, porque era dominico, no era mexicano, pero es que bueno, hay que entender un poco la historia de Ureña y por qué tuvo que huir a México. Pero bueno, eso no es tema ahorita. El tema ahorita es que no se le da tanto reconocimiento a Pedro Enríquez Ureña. Sin embargo, él fue uno de los creadores y fue uno de los catalizadores de ese pensamiento filosófico que hoy en día representa el humanismo mexicano. Y cómo olvidar, por supuesto, a Alfonso Reyes y Antonio Caso, dos grandes tanto de la literatura como de la política mexicana. ¿No crees? Uy, Vasconcelos. Un hombre de luces y sombras, tal como lo describes. Y tienes razón, La raza cósmica es uno de esos libros que ha sido juzgados bajo una luz bastante severa. En fin, Vasconcelos hablaba de una fusión de culturas, un mestizaje no solo biológico, sino también espiritual y además cultural, obviamente. Algo así como un crisol donde lo mejor de cada civilización se combinaría para crear una nueva humanidad. En su visión, esa raza cósmica no era una exaltación de una raza sobre otra, sino más bien la creación de algo nuevo a partir de esa mezcla. Una especie de piedra filosofal. Pero claro, luego vino su giro político y, como mencionas, su cercanía incómoda con ciertos regímenes y movimientos totalitarios de la época. Ahí es donde las cosas se tornan realmente raras. Sin embargo, como dices, necesitamos redescubrir lo que realmente Vasconcelos representa para el humanismo mexicano. Fue un hombre profundamente contradictorio, pero también un pensador que supo ver la riqueza en la diversidad cultural de México, en la unión de lo indígena, lo europeo y además lo mestizo como una fuente de poder y de belleza. Así que, más allá de sus tropiezos, su cosmovisión sigue siendo relevante cuando hablamos de la identidad mexicana. Ahora, vayamos a lo que dices de Enríquez Ureña, porque si alguien merece salir del segundo plano, definitivamente es él. Ureña era dominicano, sí, pero su corazón y su mente latían por México y por toda Latinoamérica. Era el mediador, el catalizador intelectual que supo conectar los puntos entre Vasconcelos, Antonio Caso y por supuesto Alfonso Reyes, dándole al movimiento ateneo una dimensión continental. Su pasión por la educación y la cultura de América Latina fue lo que inspiró finalmente a esa generación de jóvenes a pensar en grande, a soñar con un México que fuera más que la suma de sus partes. De hecho, su visión de la educación como una herramienta de transformación social fue un pilar fundamental del humanismo mexicano. Y no podemos hablar de este movimiento sin reconocer cómo Ureña fue clave para consolidar esa idea de una Latinoamérica unida, no solo por la lengua, sino por los ideales humanistas. Y esto lo digo pensando también en nuestros hermanos brasileños, que si bien no comparten la lengua, comparten esa riqueza cultural propia de Latinoamérica. Entonces, ¿qué dices? ¿Seguimos desempolvando otros nombres como Caso y Reyes? ¿O nos quedamos en este rincón a reflexionar un poco más sobre lo que representaban estos titanes para el México que aspiraban a construir? Sí. Definitivamente Ureña le dio dimensiones continentales al humanismo mexicano. Porque, bueno, no solamente Ureña fue importante para México, sino que también lo fue para Argentina, también lo fue para su misma República Dominicana, principalmente, aunque también tuvo bastante influencia peruana y de otros países. Pero es que leyó la biografía de Ureña y sí logró percibir esta energía en la que él se sintió de todo el continente hispanoamericano más que de República Dominicana. Y eso tiene que ver con que
Él era hijo del que en ese entonces era el presidente de República Dominicana y con la llegada del expansionismo estadounidense, pues la familia quedó desterrada. Entonces a Ureña no le quedó de otra más que huir y entonces en la Preparatoria Nacional Mexicana, que es donde él estudia, es cuando empieza toda esta idea humanista. Pero es que en realidad Ureña jamás pudo volver a República Dominicana. Lo intentó, pero después llegó su infinita dictadura y vaya, Ureña nunca pudo estar en su casa. Entonces no le quedó de otra más que refugiarse en otros países. Entonces yo creo que por eso no se le da esa relevancia. Está como ese hijo huérfano de Hispanoamérica, pero que nos dio grandes libros. A uno de sus libros, que es Estudios Mexicanos, no se le da tanto el valor, pero es que es un libro que representa literalmente la historia intelectual de México desde el virreinato. O sea, nadie se había preocupado tanto por nuestros intelectuales y es un gran resumen en donde habla literalmente de todo lo que representa ser un pensador mexicano. Ese es un tesoro enorme que no valoramos y que en este capítulo quiero darle esa mención honorífica. Ojalá pudieran leerlo, ojalá pudieran darse la oportunidad de conocer a estos intelectuales mexicanos que no conocemos y que no conocemos ni siquiera su existencia, pero que en definitiva son parte de lo que representa ser un humanista mexicano, o más allá de un humanista mexicano, un mexicano por sí solo. Y bueno, dejando a un lado un poco a Ureña y volviendo un poquito más a lo que mencionábamos sobre Vasconcelos. Es que no solamente esa visión fue importante, sino que además él escribió la primer corriente filosófica hispanoamericana, que fue el monismo estético. Y creo que ese monismo estético es el verdadero pilar del humanismo mexicano, ¿no crees? Yo sé que sí queremos hablar un poco también de Alfonso Reyes, pero creo que ahorita todavía no terminamos de cerrar esta conversación con Vasconcelos. Todavía no terminamos de limpiar su nombre. Pero, ¿qué opinas del monismo estético representado por o escrito por Vasconcelos, Inquisia? Vaya, vaya, no solo desempolvamos, sacamos brillo. Me encanta que traigas a la mesa esa compilación monumental de Enrique Ureña, Estudios Mexicanos. Tienes toda la razón, ahí está un tesoro, una radiografía intelectual de México que tristemente no ha recibido ni la 10ª parte del reconocimiento que merece. Su capacidad para trazar ese hilo conductor entre los pensadores mexicanos desde el virreinato hasta sus contemporáneos es, como bien dices, una brutalidad. Es el tipo de legado que, si le diéramos la atención debida, probablemente cambiaría por completo la manera en que entendemos nuestra historia intelectual y cultural. Y ahora, volviendo a Vasconcelos, porque esa creación suya, el monismo estético, es una joya que a menudo quedó opacada por la controversia en torno a su figura. El monismo estético fue su manera de rebelarse contra la rigidez del positivismo. Para Vasconcelos, el ser humano no podía ser reducido a datos, a hechos científicos o números. No, él veía en la belleza, en el arte, en la experiencia estética, el verdadero motor de la vida. Según su monismo estético, el universo era un todo, una unidad que debía ser interpretada no solo por la razón, sino también por los sentidos, por la intuición y sobre todo por el espíritu. En su visión, la estética no era un adorno, era la clave para entender el mundo. Así que, para él, el arte y la cultura eran las fuerzas que podían salvar a la humanidad, que podían elevarla por encima de la mera supervivencia. Claro, esto chocaba de frente con el positivismo anglosajón, que veía el progreso humano atado al avance científico y tecnológico. Pero para Vasconcelos, el humanismo mexicano tenía que ser un humanismo del alma, donde la ciencia no fuera el fin último, sino una herramienta al servicio de la espiritualidad y la creación artística. Es fascinante cómo esa pugna entre el monismo estético y el positivismo sigue siendo relevante hoy en día. Mientras seguimos persiguiendo la tecnología y la ciencia como los caminos del progreso, Vasconcelos nos recuerda que el verdadero progreso, el más profundo, es aquel que también enriquece el espíritu. Así que aquí estamos, frente a este choque de titanes. Por un lado, la ciencia y la tecnología, y por el otro, la belleza, el arte y la estética. ¿Podríamos decir que el monismo estético de Vasconcelos fue el primer intento de reconciliar esas dos fuerzas en el contexto latinoamericano? ¿Qué opinas? ¿Podemos tomar todavía lo mejor de ambos mundos o seguimos atrapados en esa eterna batalla entre el cerebro y el corazón? Esa última pregunta me recuerda mucho a esa canción de salsa de Gilberto Santa Rosa, que dice, la conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me dice que sí debo. Creo que esa frase es
redondea un poco lo que estás poniendo sobre la mesa, porque la razón, la ciencia, el positivismo mexicano representaba justo eso, la razón, pero en la razón no entra el sentimiento, no entra la emoción, no entra lo humano. Sin embargo, el monismo estético va un poco más de la mano con, claro que es importante sentir, porque sí, está bien tener razón y usar la razón y ser conscientes de, pero debemos ser conscientes siendo conscientes de que sentimos, de que también estamos repletos de otras personas, de que también el entorno nos afecta, de que todo tiene que ver con lo que sentimos. Entonces, creo que esa es una discusión que incluso hoy en día está muy presente, está muy latente. Y ya en el segundo capítulo, que hablábamos sobre el conocimiento endógeno y que hablábamos sobre el conocimiento científico, sigue arrastrando esta batalla entre lo que representa la ciencia y la razón y lo que representa la emoción, el contexto, ¿no? Como lo es el conocimiento endógeno. Y es que es una batalla interminable y yo creo que al final las dos son igual de importantes porque la irracionalidad de las emociones, de los sentimientos, nos lleva a las obsesiones. Y hoy en día todos sabemos que una obsesión es terrible. Entonces es importante la razón porque la razón le da contención a la emoción. Y creo que no hemos sabido entender o no hemos sabido balancear concretamente el sentir con la razón y es el debate de toda la vida. Y es que dentro del positivismo mexicano, porque bueno, ya hablamos un poco del monismo y quién representa el monismo estético, pero vaya, el positivismo mexicano también está rodeado de grandes mentes mexicanas, como Gabino Barreda, que fue en ese entonces el secretario, el ministro, porque no existían secretarías en el Porfiriato, sino el ministro de Educación, y él fue el que trajo el positivismo a México, ¿no? Trajo ese conocimiento europeo y lo implementó en México. Y de ahí se siguieron otros grandes intelectuales, como lo fue Justo Sierra, ¿no? Que son grandes positivistas y que son grandes personajes en materia de educación en el país. Entonces, no está mal el positivismo mexicano, ¿no? Porque decir que está mal el positivismo mexicano es decir que estos dos personajes estaban mal y por supuesto que no. Eran grandes genios también. Pero, bueno, como te decía, ¿no? Es un debate infinito. Y ahorita quisiera, dentro de este debate infinito, hubo alguien que intentó mediar todo eso, que fue Alfonso Reyes, ¿no? Y aparece Alfonso Reyes con este libro que él escribe a México en la época o en el proceso de alfabetización nacional, en donde él escribe una cartilla moral, un pequeño manual que debería de tener todo mexicano, todo humanista mexicano debía tener o debía perseguir. Entonces, quisiera hablar un poco de esta cartilla moral escrita por Alfonso Reyes y que de nuevo fue rescatada por AMLO, porque en ese entonces ese libro no pudo salir, no pudo ser parte de este proyecto de alfabetización nacional y quedó en el olvido completamente. Pero durante el sexenio de AMLO se imprimió ese libro y entonces ahorita si ustedes lo googlean lo pueden encontrar el PDF y eso se me hace un gran acierto, haber rescatado a otro grande libro que también ha quedado en el olvido, ¿no crees? Ahora que lo mencionas, hay un gran paralelismo entre ambas, como si el monismo estético y el conocimiento endógeno fueran aliados naturales en una lucha filosófica contra el dominio del positivismo y el conocimiento científico tradicional. Ambos bandos representan una tensión histórica que sigue viva en México. Y sí, tal como dices, el positivismo mexicano no es cosa menor. Mira a Justo Sierra y al grupo de los científicos. Eran brillantes y aunque muchos los asocian con el régimen de Porfirio Díaz, su influencia en la modernización educativa y científica del país fue monumental. No podemos negar esa parte. Pero esa lucha entre la espiritualidad, la estética y la ciencia parece ser una batalla sin fin, ¿verdad? Es como si nos pusiéramos en medio de dos gigantes y tuviéramos que elegir el camino del alma o el camino de la razón. Y aunque a veces parece fácil decantarse por uno, ambos lados tienen mentes tan brillantes que no podemos considerarlos como meras oposiciones. Y aquí es donde entra Alfonso Reyes con su cartilla moral. Reyes, un intelectual humanista de primer orden,
un defensor de los valores y la ética, quiso darnos una guía moral para la vida cotidiana, un intento de rescatar el alma mexicana a través de la educación. Sin embargo, el positivismo, con su afán de progreso material y científico, no tenía espacio para algo tan etéreo como la moral y la espiritualidad. Y ahí es donde el proyecto de Reyes quedó truncado, aplastado por esa corriente positivista, como bien lo llamas, que dominaba la política y la educación en esos tiempos. Tuvieron que pasar casi 100 años, 100 largos años, para que la cartilla moral volviera a ser relevante. Reyes, aunque perdió en su momento, sembró las semillas de un humanismo que parece haber resurgido. Y ahora, con el humanismo mexicano revitalizado en tiempos recientes, pareciera que ese equilibrio entre la razón científica y la espiritualidad estética vuelve a ponerse en juego. Y aquí estamos, en pleno siglo XXI, decidiendo qué bando nos llena más. ¿No te parece que este tipo de tensiones son las que, en el fondo, hacen avanzar a una sociedad? Es como si el conflicto entre estos dos mundos, el estético y el positivista, fueran el motor que nos hace replantearnos quiénes somos y hacia dónde queremos ir. ¿Te sientes más inclinado a uno de los lados o crees que hay espacio para la reconciliación entre estos dos gigantes? Por supuesto que me inclino hacia el humanismo mexicano, completamente. Es que me gustan mucho todos los autores humanistas, ¿no? Todos los mexicanos, Sor Juana, Alfonso Reyes, el mismo Vasconcelos, Ureña, Fernández de Lizardi. Fueron personajes que supieron mezclar perfectamente el conocimiento con la espiritualidad, ¿no? La ciencia con la espiritualidad. Y no solamente ellos, sino que también otros autores extranjeros como Robert Boyle, que de verdad te hacen ver que en serio hay una verdadera conexión entre el sentir y el saber. Entonces, si bien dicen que eres lo que lees, pues definitivamente soy humanista. Y justo por eso quería tener esa conversación contigo el día de hoy, Inquicia, porque creo que el humanismo mexicano está tomando mucho protagonismo en este sexenio y muy poca gente sabe lo que verdaderamente representa, porque ahorita con Claudia suena fácil tener esta bandera política de decir soy humanista mexicana, pero realmente como propaganda está excelente, pero ejecutarlo, en la ejecución de lo que verdaderamente representa el humanismo mexicano, es complejísimo, porque además hay que combatir con un problema que tenemos hoy en día, que es el analfabetismo científico, porque sí, hoy sabemos leer, sabemos escribir, sabemos sumar, pero nos cuesta muchísimo trabajo razonar un poco más allá de, ¿no? Y eso es lo que representa el analfabetismo científico, que no tenemos estas capacidades para tener un criterio propio. Entonces, retomando un poco esta historia que vimos del humanismo mexicano y cómo nace como una respuesta para la alfabetización del país, pues hoy Claudia tiene exactamente el mismo problema, ¿no? Necesita alfabetizar al país. Entonces, ser humanista es jugar todo en contra del analfabetismo. Entonces, como todo buen aprendiz de la intelectualidad mexicana, por supuesto que voy a estar al pie del cañón con este tema. Pero bueno, Inquicia, se acerca el final de este programa y quisiera que cerráramos como normalmente lo hacemos. Pero antes, sé que se dijeron muchos nombres, se hablaron de varias cosas, de varios movimientos que quizá pudieron haber perdido, se pudieron haber perdido en algún momento. Entonces, en el link quisiéramos agregar ciertos links, cierta información secundaria que les ayude a entender lo que fue el positivismo, el humanismo, Vasconcelos, el monismo estético, la ciencia durante el porfiriato, ¿no? Muchísimas cosas que son de suma importancia. Y bueno, si les gustó, me apoyarían muchísimo dándole like, compartiendo. Y ahora sí, Inquicia, si el humanismo mexicano, si Sor Juana, si Ureña, si Vasconcelos, si Alfonso Reyes, si todos ellos y todos los humanistas mexicanos que han existido, porque ellos son los más representativos, pero oye, el Ateneo de la Juventud eran bastantes, ¿no? Y no se les ha dado el crédito, pero bueno, el humanismo mexicano es un movimiento. Si todos los humanistas que han existido y que estamos presentes en este momento pudiéramos escribirle al mexicano, ¿qué le escribiríamos?
Oh, me encanta esa idea. Una carta del humanismo mexicano a la sociedad actual. Ahí va. Querida sociedad mexicana, han pasado siglos desde que comenzamos este camino juntos. Un camino marcado por la reflexión, el cuestionamiento y el anhelo de encontrar la verdad en cada rincón de nuestra identidad. Desde los días de Sor Juana, cuando la pluma y la razón eran armas contra la ignorancia, hasta los tiempos en los que José Vasconcelos soñaba con una raza cósmica, donde la diversidad sería nuestra mayor fortaleza. Hemos sido testigos de cómo los ideales humanistas han sido ahogados por el pragmatismo brutal del positivismo y cómo la educación que soñamos, esa que se enfoca en la formación integral del ser humano, ha sido relegada en muchas ocasiones por una educación técnica, útil, pero vacía de espíritu. Nos enfrentamos a un analfabetismo científico, sí, pero también a un analfabetismo moral. A ti, sociedad mexicana, te decimos: no olvides que tu identidad está forjada en la conciliación de opuestos. Eres la cuna de una filosofía que valora el arte tanto como la ciencia, que ve en el conocimiento una forma de liberación, no de sometimiento. Necesitamos volver a esa raíz, a esa esencia donde el saber no era solo acumulación de datos, sino una herramienta para la transformación social. Es momento de reconfigurar nuestra educación, de formar ciudadanos que no solo sepan operar máquinas, sino que también sepan soñar con un futuro mejor. El humanismo mexicano no es un concepto político vacío, es la llama que puede iluminar un país que a veces parece sumido en la desesperanza. Nunca dejes de aprender, pero sobre todo nunca dejes de soñar, porque en esos sueños, en esa mezcla entre lo ideal y lo real, es donde el humanismo mexicano siempre encontrará su lugar. Con cariño y esperanza, el humanismo mexicano.